Hermano Javier, el hermano Javier levanta la mano. Vamos a darle al hermano Javier. Los demás en todo silencio. pensamiento, con toda Los demás en expresión, silencio. con todo lo que hagamos. Señor Jesucristo. Amado Dios y Padre Celestial, Jesús de Nazaret, te damos las gracias por esto, Señor, que te has placido, bendito Rey Señor, para unir, Padre Santo, unir, Señor, a tus hijos. En este momento, Señor Padre Dios, honrarte, exaltarte, Señor, brindarte alabanza, Señor. Bendice las manos, Señor, la boca, Señor, de Angelita, amado Padre Celestial, que te va a cantar a ti alabanza, Señor, para que suban, bendito Rey, Señor, con olor fragante a ti, bendito Padre, Señor. Hoy nos ponemos delante de ti, Señor, y gracias por darnos el privilegio, Señor, de estar aquí, Padre Santo, hasta ahora, Señor, para poder compartir, Señor, tu sangre y tu cuerpo, Señor, Padre, bendito Rey, Señor. Padre Santo, Señor, llénanos con tu santo y precioso Espíritu, Señor, llénanos de ti, Señor. Padre Santo, Señor, perdona nuestros pecados, Señor, nuestra rabia, nuestras iras, nuestros enojos, Señor. Bendito Rey, Señor, quita discordias, Padre Santo, Señor, si la hay entre los hermanos, Padre amado de Dios, Señor. Haz que esta iglesia, Señor, crezca, Señor, en una manera sobrenatural, Señor, Padre Santo, Señor, para que todos estemos, Señor, a la estatura tuya, Jesús. Padre Santo, te doy las gracias y pongo delante de ti a la familia de cada uno de nosotros, la cual la representamos, Señor, que nos guardes y nos protejas de todo mal y peligro, de toda enfermedad, Señor. Yo pido por los enfermos, amado Padre Celestial, pido por la salud de Norita, por la hermana Luz Estela, Señor, para que seas tú, Padre Santo, Señor, trayendo mejoría a cada uno de ellos, Padre, sabiendo, Señor, que la fe, Señor, de nosotros mueve montañas, Señor, y que con la fe que tenemos cada uno de nosotros, Señor, somos sanos y salvos, Señor, como dice tu palabra, que por tu santa llaga fuimos sanos y curados, Señor. Bendito eres, Señor, hoy bendigo cada día de los que están presentes, Señor, aún virtualmente, bendito Rey, Señor, y aún, Padre Santo, Señor, los que no han podido estar o llegar a sus casas, Padre Santo, por alguna causa, Señor, pero bendícelos también, Padre Santo, Señor, llévalos y tráelos con lazos de amor, Señor. Amado Dios, doy las gracias nuevamente, Señor, por este privilegio que me da, Señor, para dirigirme a mis hermanos, a tu iglesia, y para dirigirme a ti, Señor. Bendito Rey, Señor, y te doy las gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Hermano Jorge, Alejita, tienes que activar el micrófono, que yo te lo apagué. Listo. Hemos visto que esta es la voluntad de Dios, que todo cambie a Jesús. En la vida, vida eterna.
Hemos visto, hemos visto. Esta es la voluntad de Dios. De tal manera amo Dios a este mundo pecador. Sacrificó a su propio Hijo para salvar a quien le cree. ¡Qué belleza, qué belleza, qué belleza, qué belleza! ¡Qué belleza, qué belleza, qué belleza, qué belleza! Por quien murió Jesús, por quien murió Jesús, murió por ti, murió por mí. Allá en la cruz murió Jesús. ¡Qué belleza, qué belleza, qué belleza, qué belleza! ¡Qué belleza, qué belleza, qué belleza, qué belleza! Si hoy comieres en su carne, si hoy bebieres de su sangre, de tal manera ¡qué belleza, qué belleza, qué belleza, qué belleza! ¡Qué belleza, qué belleza, qué belleza, qué belleza! Bendito es el Cordero de Dios, que inmolado fue. El que por darnos vida murió en la cruz. Bendito es el Hijo de
mismo por nosotros, habiéndonos redimido por su sangre, a la gloria de su Padre nos llamó, habiéndonos redimido por su sangre, a la gloria de su Padre nos llamó. Bendito es el Cordero de Dios que mora el que por darnos vida murió en la cruz. Bendito es el Hijo de Dios que a la iglesia amó y se entregó a sí mismo por nosotros, habiéndonos redimido con su sangre, a la gloria de su Padre nos llamó, habiéndonos redimido con su sangre, a la gloria de su Padre nos llamó. En tus misericordias yo soy testigo, porque a mis ojos tu salvación. Te alabaré por siempre, porque eres bueno. Anunciaré tu gracia, tu gran amor, mi Salvador, mi Salvador. Mi Salvador, mi Salvador, de tus misericordias yo soy testigo, porque a mis ojos tu salvación. Te alabaré por siempre, porque eres bueno. Anunciaré tu gracia, tu gran amor, mi Salvador, mi Salvador, mi Salvador, mi Salvador, mi Salvador, mi Salvador.
No podré olvidar lo que antes fui, lejos de redil del buen pastor. Cuando confundido estaba perdido, lejos del redil a la intemperie. No podré olvidar lo que antes fui, lejos del redil del buen pastor. Cuando confundido estaba perdido, lejos del redil a la intemperie. Él vino a mi vida, vio mi condición, me cargó en sus hombros y me rescató. Ahora yo le sigo y escucho su voz. Soy apacentado por su amor. Tengo tanto nuevo, Cristo vive en mí. Cristo es lo mismo de mi alma. No me olvidaré de su llamado. El pastor y obispo de mi alma. No podré olvidar lo que antes fui, lejos del redil del buen pastor. Cuando confundido estaba perdido, lejos del redil a la intemperie. Él vino a mi vida, vio mi condición, me cargó en sus hombros y me rescató. Ahora yo le sigo y escucho su voz. Soy apacentado por su amor. Tengo tanto nuevo, Cristo vive en mí. Cristo es el obispo de mi alma. No me olvidaré de su llamado. El pastor y obispo de mi alma. No puedo estar sin ti, mi
Si no estás tú, no puedo estar sin ti, mi Señor. No puedo estar sin ti, mi Señor. Todo mi ser lo rindo a ti. A ti. Todas las cosas Señor, todo tiene su valor. Si tú estás tú, todas las cosas sin ti dejan de ser, Señor. Todo tiene su valor. Si no estás, y tu pena fue, y su boca no abrió, y él siendo Dios se humilló, y en la cruz por mí se entregó, y su sangre allí derramó, y tu pecado fue, y su boca no abrió, que siendo Dios se humilló, y en la cruz por mí se entregó, y su sangre allí derramó. Te amo por sobre todas las cosas. Te amo por sobre todas las cosas. Mi amor, Jesucristo, mi amor. Te amo por sobre todas las cosas. Te amo por sobre todas las cosas, mi amor, Jesucristo, te amo. Y tu perdón, y su boca no abrió, y el cielo abrió, se hizo, y en la cruz morí, se entregó, y su sangre allí
sobre todas las cosas, mi amor, Jesucristo me amó. Por sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, Jesucristo me amó. Mi amado es tan hermoso, su dulzura es deleite a mi paladar, su hermosura es incomparable, en sus delicias me gozaré. Mi amado es tan hermoso, su dulzura es deleite a mi paladar, su hermosura es incomparable, en sus delicias me gozaré. Él me guarda, me sostiene y me atrae con puertas de amor. Él me guarda, me sostiene y me atrae con puertas de amor. Jesús es mi amado, Jesús es mi amado, Jesús mi Señor, mi Dios. Jesús es mi amado, Jesús es mi amado, Jesús mi Señor y mi Dios. Fue tan grande tu amor, demostrado en la cruz, que tu sangre lo derramaste por mí, Jesús. Fue tan grande tu amor, demostrado en la cruz, que tu sangre aquí derramaste por mí, Jesús. La expresión de amor mayor que tú, la expresión de amor. Ay, Jesús, grande amor,
Es su amor. La mano de mi corazón, ante ti nos inclinamos en adoración. En adoración. Tú eres digno de todo honor, y la iglesia confiesa hoy que tú eres el Señor, que tú eres el Señor, que tú eres el Señor, que tú eres el Señor. Recibe toda alabanza, recibe la exaltación, recibe toda la gloria, mi Señor. Recibe toda alabanza, recibe la exaltación, recibe toda la gloria, mi Señor. Paso a paso sube hasta el Calvario, gota a gota sudo su dolor, pero ese amor tan divino y comprendido le dio a la cruz. Y allí paso a paso sube hasta el Calvario, gota a gota sudo su dolor, pero ese amor tan divino y comprendido le dio a la cruz. Pero esa muerte suya no es para muerte eterna, sino que el sacrificio se dio por ti, al entregarse todo en expiación perfecta, compró consigo mismo nuestra salvación. Paso a paso sube hasta el Calvario, gota a gota sudo su dolor, pero ese amor tan divino y comprendido le dio a que allí paso a paso sube hasta el Calvario, gota a gota sudo su dolor, pero ese amor tan divino y comprendido le dio a
muerte suya no es para muerte eterna, sino que sacrificio se dio contigo. Y al entregarse todo en expiación perfecta, compró consigo mismo nuestra salvación. ¿Dónde encontrarás amor igual? Quiero que tu vida como el Señor Jesús, nadie me amó, sublime enamorado de ti. ¿Quién como Jesús, santo y sincero, verdadero, puro y abnegado, resplandor de gloria inigualado, sublime enamorado de ti. ¿A quién compararás con él y con justicia? Y aunque sumares las delicias, no encontrarás como él. ¿Dónde encontrarás amor igual? ¿Quién te apreció con tu vida perdida? Como el Señor Jesús, nadie te ha amado, sublime enamorado de ti. ¿Quién como Jesús, santo y sincero, verdadero, puro y abnegado, resplandor de gloria inigualado, sublime
Bien, buenas noches a los hermanos que fueron llegando y se han conectado en esta comunión a la que el Señor nos invita a participar como el cuerpo de Cristo. Como es la costumbre, y no me canso de recordar y de subrayar, el Señor nos ha llamado, podría decir, nos ha mandado, son mandamientos del Señor, a que perseveremos hasta el fin, perseveremos en Él, en el Espíritu, en aquellas cosas que Él les enseñó a los apóstoles para que ellos mismos no las enseñaran a guardar. Entonces, no nos debe ser extraño que al principio de la iglesia estuviese escrito que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. De modo que hoy, en cumplimiento a ese mandato del Señor, que no es mandato de hombre, no es el mandato de los apóstoles, sino que es el mandato del Señor Jesús, enseñándoles a guardar. La palabra guardar puede tener varios significados, entre ellos el atesorar, el memorizar, el poner en práctica, porque el Evangelio, más que un asunto del intelecto, es un asunto del corazón. Claro, transforma nuestra mente, transforma nuestra manera de pensar, toca el intelecto y lo transforma en la mente de Cristo. Teniendo la mente de Cristo, entonces la actitud, que ya tiene que ver con el corazón, es conquistada. Primero el Señor conquista nuestro intelecto y luego conquista nuestro corazón, a fin de que nuestro corazón se alinee perfectamente con la voluntad de Dios. Ese es el trabajo del Espíritu, guiarnos al Señor Jesús, recordarnos las palabras que Él habló y que quedaron, gracias a Dios, quedaron consignadas para que no tengamos excusa. Entonces tenemos la ley de Cristo escrita en los corazones. ¿Para qué? Para que ya no sea desde afuera como era antes, era la ley de Moisés para la carne, sino que ahora sea desde adentro, es la ley de Cristo, la que cambia todo nuestro ser. Apelo a las Escrituras y quisiera volver a recordar aquella escritura que se encuentra en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, donde Juan comienza hablando de la comunión. Comienza hablando de la comunión que ellos han tenido con aquel que es el Hijo de Dios, aquel que se hizo carne, aquel que es el Verbo de Dios, con el cual ellos tuvieron un encuentro personal. Ellos no solamente lo vieron a la distancia, sino que pudieron palparlo, oírlo, tener una experiencia de vida con Él. Y
al tener esa experiencia de vida con Él, también llegaron a tenerla con el Padre, porque el Padre estaba en el Hijo y el Hijo lo dio a conocer. De modo que la comunión que ellos han tenido con el Padre y con el Hijo, por medio del Espíritu, es a la comunión a la cual ellos nos invitan, para que también nuestro gozo se cumpla. Hay un gozo inefable, interno, superior al disfrute natural de la carne. Este es el gozo de Dios mismo. Es lo que Dios nos permite conocer en una participación, podríamos decir, espíritu a espíritu, y del espíritu a nuestra alma, para que tengamos una experiencia espiritual, pero también natural, porque afecta todo nuestro ser. De modo que a esa comunión santa que el Hijo tiene con el Padre tiene con el Hijo, que es la vida eterna, la cual se manifestó, ¿sí? Y ellos la vieron y la experimentaron, y fue tal la experiencia de ellos con la vida eterna, con esa comunión, que consagraron sus vidas a la difusión, propagación o predicación del Evangelio. Ellos realmente fueron conquistados por este amor, por esta comunión, que es la más elevada que un hombre pueda llegar a tener. Podría yo decir que ni los mismos ángeles pueden experimentar la comunión que el Padre tiene con el Hijo y la que ahora nosotros, por medio del Espíritu, también podemos tener al tener comunión unos con otros. De modo que hay una conexión del Espíritu Santo que nos conecta unos a otros, y unos a otros nos conecta con Cristo, quien nos conecta con el Padre. Y de eso es que el apóstol escribe. Por eso dice que si alguno dice que está en luz, pero aborrece a su hermano, el tal se encuentra en las tinieblas, porque Dios es luz. Aborrece a su hermano. Dios es luz. Y esa luz se expresa en una comunión, en una relación. No quiero usar la palabra relación, porque la más pura, la que nos lleva a ese nivel del espíritu, es la comunión. Bueno, está conformada de dos palabras, Pero no te lo que ver algo que es común, pero que se encuentra ligado. Entonces, hermanos, hoy recordamos, cierren los micrófonos, por favor. recordamos que por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario y por la resurrección que le permite a Jesús compartir su espíritu con el pecador que ha sido perdonado, ahora tenemos comunión, no solamente con el Hijo, sino con el Padre, y entre nosotros, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. No debemos cansarnos de insistir en esto, porque es lo más precioso, es lo más glorioso que un hombre puede experimentar. Digo glorioso porque es la experiencia con la gloria misma de Dios. Recordemos que el Señor Jesús dijo que la gloria que el Padre le había dado, esa misma gloria era la que Él les había compartido. Él les había compartido la gloria del Padre. ¿Para qué? Para que ellos fueran uno, así
como Él y el Padre también lo eran. Y en esa unidad perfecta es donde la iglesia experimenta, no una relación, no una religión. No es un asunto de la naturaleza humana carnal caída, sino que es un asunto de la naturaleza divina, eterna, la que se nos permite tener en un compartir. El Espíritu comparte con nosotros la naturaleza divina, esa gloria de Dios. Y por eso Juan continúa diciendo que el que está en luz, o sea, el que ha sido alumbrado, el que ha tenido revelación, como Dios es luz, la consecuencia de ese alumbramiento es que se tiene comunión uno con el otro. Con esto digo que es un don tal vez no merecido, sí, en realidad no merecido, esa gracia que Dios comparte con nosotros, la cual es Cristo. ¿Quién la puede merecer? Y muchísimo menos, ¿quién puede merecer, siendo pecador, la gloria de Dios? ¿Quién puede merecer el tener un compartir con la gloria? Y esa gloria, esa comunión del Padre con el Hijo y de unos con otros. Hermanos, hoy partimos el pan. Hoy bebemos de esa copa. El Señor estaba muy claro cuando les dijo en esa cena, que señalan como la última cena. Sí, era la última cena del calendario judío, la última cena en la carne, pero la primera cena, en realidad, que el Señor Jesús iba a compartir con sus discípulos. Entonces, como esa frontera que divide dos estados, y un estado es el estado antes de, y el otro después de, hoy partimos el pan en el estado después de. No comemos el cordero, no estamos en la ley de Moisés, no celebramos la Pascua a la manera antigua, sino que celebramos la Pascua a la manera neotestamentaria. Porque Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es ahora nuestra Pascua. Celebramos esta Pascua neotestamentaria. Comemos el pan que va a ser partido como representación de Cristo siendo partido por nosotros, porque así fue partido. ¿Para qué? Para que al ser compartido pudiéramos tener comunión con Él. De eso es que se está hablando, de tener comunión con aquel que dio su vida para que nosotros que estábamos separados de Dios pudiéramos ser reconciliados y unidos a Dios por medio de Cristo. Esto prohíbe y le da el título de pecado a todo aquel que atenta contra esta obra de la cruz. Todo aquel que atenta contra el cuerpo de Cristo, dividiéndolo, está en una franca oposición a la obra de la cruz. Por eso es que quien participa de esta cena debe discernir, debe saber lo que está comiendo, porque si no discierne, encontrándose en división, entonces el juicio caerá sobre él.
Es sumamente serio lo que hacemos cuando nos acercamos a esta mesa, que es la mesa que el Padre prepara para sus hijos y no tolera que ningún hijo que se encuentre peleado con su hermano pueda comer en esa mesa. De modo que si hay alguna falta de reconciliación, se tiene que resolver. Sí, el que quiera venir a la mesa del Padre debe reconciliarse para volver a unirse en el espíritu al hermano del cual se ha separado. Quiera el Señor que podamos comer en paz, que podamos entender lo que es la reconciliación y que al comer de este pan no recibamos juicio, sino que recibamos antes la bendición del Padre, que nos concede, por la gracia, nos concede más de Cristo. De modo que cada vez que venimos a la mesa, lo que estamos diciendo es, hasta hoy he perseverado, he guardado la fe, me he mantenido en comunión con el Padre y con mis hermanos. Te doy gracias, Señor, porque me has ayudado en eso y no has permitido que yo me desligue primeramente de ti, causando la división con alguno de mis hermanos. Entonces, hoy damos gracias, hoy nos acercamos a esta mesa, hoy partimos y comemos en paz. Y si algún hermano, su conciencia, le dice que no lo debe hacer porque tiene un asunto por resolver, entonces no coma. Reconcíliese y la próxima semana coma en paz. Y de esa forma, no solamente ha salvado al hermano con el cual ha tenido alguna disputa, sino que él mismo ha salvado su alma del juicio. ¿Por qué? Porque es necesario estar en paz. Y es necesario pedir la bendición de Dios, la cual nos concede cuando estamos en el orden de la casa de Él. Entonces, hermanos, con la bendición del Padre y bendiciendo los elementos, en este caso el pan y luego la copa, vamos a comer, vamos a disfrutar de Cristo un día más o una semana más. ¿Hasta qué? Hasta que Él venga. Fíjese que es el que persevere hasta el fin, Él será salvo. ¿De qué estará hablando? Mantener la fe. Mantener la fe. Hermanos, que el Señor nos ayude, porque este es un asunto que parece sencillo, pero que no lo es. No lo es. El pecado es engañoso, Satanás es trampero, pone tropiezos, nos hace caer, pero el que ha caído se puede levantar otra vez en el poder de Dios cuando se arrepiente y reconoce su pecado y se reconcilia. Entonces, hay multitud de pecados, pero el pecado contra el cuerpo es muy, muy delicado. Porque todo aquel que atente contra el cuerpo de Cristo, atenta contra la casa de Dios, y Dios no lo va a pasar de largo. Entonces, que cada uno se examine, como el apóstol indica, examinémonos, miremos a ver cómo estamos, que estemos en esa fe, que hayamos guardado la fe que nos permite acercarnos a la mesa del Padre para comer en paz y recibir la bendición del Padre, que le dice al Hijo que ha guardado su fe hasta ese día: Hijo, ve en paz. Llévate mi bendición.
Te espero la semana entrante. Bien, hermanos, entonces vamos a comer. Allá desde sus casas, hermana Mayra. Gracias. Notarán la ausencia de algunos hermanos, Quisiera dar un testimonio, amado y Julián. lo digo con tristeza. Julius, Pero lo quisiera dar digo porque precisamente de lo que estoy hablando, el Señor ha puesto en mi corazón hablar. No podemos cenar a la ligera. No es un asunto religioso, es algo que hacemos delante de Dios. Es algo que hacemos delante de Dios. O sea que cuando venimos a la cena, en ese examen o autoexamen, el Señor lo que quiere es que yo haga el autoexamen. No vaya a ser que el Señor, al encontrarme falso, Él entonces tenga que juzgarme por falso y por hipócrita. Julius, permíteme dar mi ¿Por testimonio, qué por favor. hipócrita? Porque quiero dar una fachada o escondiendo lo que no soy. Hermanos, reconciliémonos. Primeramente con la palabra de Dios. Primero con Dios y luego con los hermanos. Sí, hermano, hagamos eso primero. ¿Me permites dar el testimonio, Julián? Levantamos este pan, los hermanos allá en sus casas, levantemos el pan y oremos por él. Oremos. En esto, en fe, lo que estamos reconociendo es que el Señor nos invita a su mesa y el pan, aunque no es el cuerpo literal de Cristo, le representa. Le representa. Entonces, cada quien que lo come es porque está en paz con Dios y con los hermanos, porque estamos comiendo el cuerpo de Cristo. Señor, levantamos este pan y te pedimos que bendigas a todo aquel que le come, entendiendo lo que come, y ya que podemos discernir lo que significa y entendemos la seriedad, pero también la bendición que hay en él, le vamos a comer, porque necesitamos que tú nos bendigas, que tú nos mantengas unidos, primeramente a ti, en ese vínculo de la paz, que mantengamos la unidad en el Espíritu, en el vínculo que es Cristo. Así el Señor nos enseña. ¿Para qué? Para que seamos esos testigos que muestran al mundo que Cristo ha venido y que vino a reconciliarnos con el Padre. Pero vino a reconciliarnos a los unos con los otros, para que en ese abrazo fraterno del amor del Padre nos amemos unos a los otros y se pueda expresar en esta tierra la justicia del cielo. Entonces, en el nombre de Jesús, comemos.
Vamos a tomar la copa. Hermana Mayra, ¿me ayudas con ella? Gracias, mi hermano. Tomamos la copa. Cada uno de ustedes también igual. En esta comunión, pues nos esperamos todos y no nos adelantamos, sino que nos esperamos. No hay afán. Y esta comida que es celestial, que puede representar a ese pan que descendió que representa al maná, del cual comían en el desierto y eran nutridos suficientemente, pues ahora ese pan que descendió del cielo es Cristo mismo. Entonces ahora levantamos la copa que representa la sangre del nuevo pacto, la cual es la sangre de Cristo, que fue derramada para que todos los hombres, sin excepción, todos, sin excepción, pudieran ser perdonados. La sangre de Cristo tiene el poder, la capacidad de perdonar a toda la humanidad. Tristemente, este perdón está condicionado al que cree en él. Entonces, el que cree en él participa de esta sangre, bebe esta copa que representa la participación en ese pacto eterno, nuevo, que no es con sangre de animal, sino con la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta sangre nos vincula a un linaje celestial. No importa quiénes sean nuestros padres, no importa que seamos hijos de Adán, no importa. Esta sangre nos vincula al linaje del sumo sacerdote, Cristo, del Rey de Reyes, Cristo. Por esta sangre fuimos constituidos en reyes y sacerdotes para Dios. Qué privilegio, hermanos, qué privilegio. Bendice, Señor, esta copa y bendice a todos los que participan de esta cena, conforme a lo que tú has hecho, constituyéndonos en Cristo, que seamos entonces para la gloria tuya esos testigos, ¿sí?, que tienen en su corazón este evangelio del reino, que anuncia a todo el mundo que Jesucristo es el Rey, que Jesucristo viene y viene pronto. Y nosotros, en comunión con el Espíritu, decimos: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Amén. Tomemos, hermanos, de la copa. Amén. Amén. Somos su pueblo. Qué belleza. Qué belleza lo que hizo el Señor. Qué belleza. Qué belleza. Y cada vez que nos reunimos a partir el pan y beber la copa, hacemos memoria de lo que Él hizo. Y cada vez el Señor nos revela más y nos muestra más. Y nos, podría yo decir, nos eleva en el espíritu a esa posición en la que debiéramos estar por la fe y mantenernos sentados en los lugares celestiales sobre todo principado y sobre toda potestad. Esa es la posición gloriosa de la iglesia, es la que ella debe mantener y debe dar testimonio de eso que el Señor Jesús hizo
por los hombres, pero que solo la iglesia puede expresar porque ella es la que tiene esa posición. Entonces, hermanos, vamos a terminar nuestra reunión dándole gracias al Señor con un par de cánticos que expresan gratitud, glorifican la obra del Señor Jesucristo, glorifican el amor del Padre y le pedimos al Señor que desde ya mismo nos bendiga, bendiga el día de hoy, bendiga nuestro salir, bendiga nuestro entrar, bendiga nuestra cama para que tengamos sueños que descansen, no solamente nuestro cuerpo, sino nuestra alma, y nos permitan estar en completa paz con el Señor Jesús. Y si por alguna razón, algún espíritu que merodea por allí, que nos quita esa paz, ese derecho a descansar en Cristo, que se muestra en la manera como dormimos y descansamos, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que lo reprendas, que reprendas ese espíritu, Señor, porque no hay condenación para los que están en Cristo. No hay por qué, no tienen por qué venir a perturbar a los hijos de la casa. Así que en el nombre de Jesús, hermanos, vámonos en paz y descansemos en esa paz. Amén. Amén. En memoria de ti, Jesús de Nazaret, nos reunimos hoy aquí en tu nombre. En memoria de ti, porque es tu voluntad que la copa y el pan que volvemos, Señor. En memoria de ti, Cordero de Dios, que a su iglesia lavó con su sangre la cruz, reconciliados por ti ante el Padre de luz. Somos uno, Señor, en perfecta unidad. Bendito seas, Señor Jesús, exaltado tu nombre, tu amor silencioso, tu amor victorioso, anunciaremos hasta que vengas, Señor. En memoria de ti, Jesús de Nazaret, venimos hoy a ti, en memoria de ti, porque es tu voluntad que la copa y el pan
Ya soy creación, con su sangre la cruz, reconciliados por ti, ante el Padre de luz, somos Señor, en perfecta unidad. Bendito seas, Señor Jesús, exaltado sea tu nombre, tu valor silencioso, tu amor victorioso, anunciaremos hasta que vuelva cielo, cielo. Una adoración, yo me rindo a ti, eres como río de agua viva. Estás fluyendo en mí, es un manantial, fuerte inagotable, das vida al corazón. Como el rey David, te quiero adorar, y mi alma canta a ti, Señor, en adoración. Digno del honor, Santa Majestad, mi nacer te amo, Señor. En adoración, yo me rindo a ti, eres como río de agua viva. Estás fluyendo en mí, es un manantial, fuerte inagotable, das vida al corazón, como
Hermanos, bueno, ha llegado la hora. Por motivos de horarios, toques de queda aquí en Cali. ¿Ya la estás terminando? ¿Cantamos otra? No, Alejita, yo creo que ya debiéramos suspender porque tenemos una actividad nosotros aquí y creo que el toque de queda es a las 9. Entonces no nos queda sino una hora para llegar a la casa los que están lejos. Sí, entonces démosle gracias al Señor que nos permitió tener esta reunión. Él es el que nos convoca, en realidad es el Padre, convoca a sus hijos a esta mesa para que en la mesa del Padre tengamos comunión con el Hijo. Por eso estamos partiendo el pan, es el Hijo el que nos da su sangre, para que continuemos en la comunión de unos con otros. Perseveremos entonces, hermanos, hasta la venida del Señor Jesús. Nos despedimos entonces, hermanos, me despido por aquí del hermano Jaime, Gloria, Esperancita que está en su casa, el hermano Vicente, su esposa, hermano Javier, Alejita, que te veo aquí, el hermano Jorge, bueno, la reunión que está ahí medio enloquecida dando vueltas, el hermano Ramiro, la familia Londoño, hermanita, hermanos, qué bueno verlos. Bueno. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. Qué bueno verlos allí reunidos en familia, en Cristo. Así es, hermano. Bueno, saludes a todos los que no veo aquí en la cámara. No alcanzo a verlos. A Gustavo, papá, Gustavo hijo, Andrés, Dayani, las niñas, Salmita, Camila, bueno, todos. Hermana Liliana también. Hermana Lina, que hace rato que no te vemos. Feliz noche. Hermana Lina, dejes de ver de vez en cuando. Te vemos, sí, pero apareces con una foto muy bonita. Y yo sé que en lo natural eres más bonita. Entonces no nos prives de tu presencia. Y Fond del Mundo, bueno, nos vemos en la próxima, que ya será lunes en la tardecita, arrancando las 7, para seguir en la comunión de los hermanos. Y en esa comunión, seguir en el disfrute, seguir disfrutando a Cristo. Recordemos que el disfrute es Cristo, la palabra que nos llena, nos edifica, nos fortalece y nos permite crecer hasta la estatura de Él. Listo, hermanos. Chao, chao. Dios les guarde, gracia y paz. Gran abrazo, hermano. Bueno, igual para todos. Bendiciones.